conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el gran... Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, ¿cómo han estado? Nos dirigimos, mi esposa y yo, para saludar a nuestro hermano Carlitos y a su congregación, a su respetable esposa, a su amado hijo. Dios les bendiga, familia hermosa en el Señor. Y también nos dirigimos a la iglesia de Cristo que ustedes pastorean para la familia, ¿verdad? Ustedes, así me recuerdo que se llama, está en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Dios les bendiga de una manera bien especial. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y quisiera en esta oportunidad saludarles en el nombre santo del Señor, esperando que estén viviendo esta situación de la manera más acercada a Dios. Yo creo que lo que nos está tocando vivir es algo trascendental también a nosotros, los cristianos de este tiempo. Nos dio el Señor esta gran oportunidad. Pero me dirijo específicamente a la iglesia que mi hermano Carlitos, consiervo y amigo, está teniendo el privilegio y su amada esposa de pastorear. Es un honor para nosotros dirigirnos hasta ustedes, ya que tuvimos también el honor de estar allá hace algún tiempo. Tal vez nos recordarán. Olguita, ¿recuerda ese viaje tan bonito que hicimos a Santa Lucía? Amén. ¿Quieres saludar a los hermanos de la mamá? Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos recordamos que ya estuvimos con ustedes una noche. No sé si fue el año pasado, pero el Señor nos tuvo en sus iglesias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, esperando en el Señor que nos mantengamos firmes con la armadura que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, hermanos, creyendo y confiando, hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día más se acerca, y tenemos que estar alegres y confiados en el Señor, que tenemos que estar bien tomados de la mano de Dios, creyendo y confiando que nuestro Dios viene por nosotros, viene por su iglesia, pero la iglesia es usted y yo, por los que el Señor viene un día. Tenemos que estar preparados, hermanos, y hoy más que nunca. No es para que usted y yo nos acomodemos en nuestras casas, sino que tenemos que buscar, anhelar ansiosamente la presencia de nuestro Dios y estar preparados, alertas cuando la trompeta suene. Nosotros podamos ser levantados, amados hermanos. No es para que nos acomodemos pues en nuestra casa, sino que oremos y clamémosle al Señor para poder estar despiertos, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, mija. Pues vea, yo le quisiera leer un versículo de la Biblia, o algún par de versículos. La Biblia enseña en la carta del apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses, ahí en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aleluya. Y bien, Iglesia Santa del Señor, pues ese nombre glorioso que el Señor inspiró a sus pastores, que sea el rema, para que en este tiempo ustedes como familia estén graníticamente unidos. Porque si algo Dios ha tenido el cuidado siempre es de la familia. Y Dios ha tenido el cuidado también a través de nuestro apóstol de que las familias sean resguardadas espiritualmente. Y así es que yo les dejo en sus corazón y reafirmo las palabras que mi esposa les expresara a cada uno de ustedes, hermanos de Iglesia La Familia, para la familia, perdón. Que Dios nuestro Padre los guarde, que los bendiga, que los mantenga en el mismo pensar, en el mismo sentir y en el mismo espíritu, y que en nada estén afanosos. La venida del Señor se acerca, y en cuanto más veamos problemas adversos a nuestro alrededor, erguidos, porque vuestra redención se acerca. De verdad, que Dios nuestro Padre bendiga sus familias, que Dios nuestro Padre guarde la vida de sus pastores, en el nombre bendito de Jesús. Hermano Carlitos y congregación, es un honor para mi esposa y para mí poder saludarles y bendecirles. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Nuevamente, bendiciones.
Para mí es un enorme privilegio de poder transmitir la palabra de Dios. No es un compromiso, no es una carga, es un privilegio, es un deleite. Créame que es una bendición de compartir la palabra, y estamos compartiendo la palabra por medio de estos medios, las redes sociales, llegando a diferentes lugares. Y gracias por permitirnos de llegar hacia usted, hacia sus hogares. Muchas gracias, de veras, muchas gracias de estar con nosotros. Vamos a hacer una oración para poderle transmitir la palabra de Dios. Amado Dios, que estás en gloria en todo lugar, especialmente en nuestro corazón, te damos muchas gracias en esta preciosa hora. Te suplicamos que nos dé la revelación de tu palabra, la unción de tu Espíritu Santo. Te suplicamos, Padre, que nos dé tu palabra, que nos des tu palabra necesaria. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a poderle darle lo que el Señor ponía en nuestro corazón. Queremos titular el tema: no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Todo. Una palabra que el Señor dice en Hebreos: es imposible agradar a Dios. La fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible. Cuando meditamos esa palabra imposible, podríamos decir: es imposible que no haya milagros. Es imposible que Cristo no venga. Es imposible que los muertos no resucitan. Es imposible. Esa palabra imposible dice no posible, que no puede ocurrir. Es imposible que no pueda ocurrir. Es decir, que tiene que ocurrir. Sumamente difícil. Una de las grandes enseñanzas, uno de los grandes temas encontramos en la Biblia, en toda la Biblia, es que para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Aunque para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Impresionante. No hay nada imposible para Dios. El hombre puede decir: es imposible, es difícil, que no se puede, pero para Dios todo es posible. Cuando Moisés estaba frente del mar y no tenía dónde ir, no tenía dónde refugiarse, en un momento él pensó que es imposible avanzar, pero para Dios no. Todo es posible para Dios. Entonces esto es importante, que podemos ver en la Biblia, en toda la Biblia encontramos que para Dios todo es posible. Entonces miremos en el Evangelio de Lucas capítulo 1 verso 37. Arranquémonos ahí en este punto. Dice en este pasaje Lucas 11:37: Dios habla hoy
para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Todo es posible. Siempre y cuando lo creemos. Siempre y cuando lo agreguemos fe en la palabra. Siempre y cuando que podemos comprender o entender. Porque sin fe todo es posible para Dios. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Si lo creemos, si lo entendemos. Cuando nosotros agregamos fe a la palabra, todas las cosas es posible. Todo. Lo que Dios quiere de sus hijos es que tengamos fe. Entonces, de la misma forma, como el Señor le recuerda a Marta y a María que solamente debían creer para ver la gloria de Dios. Cuando Lázaro estaba enfermo, cuando Lázaro estaba con una enfermedad probablemente grave, y no es que probablemente que así es, porque murió. Cuando estaba enfermo, Marta y María fueron a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo y le dice que solamente tienen que creer. Si ustedes creen, van a ver la gloria de Dios. Miremos en el Evangelio de Juan capítulo 11 en el versículo 4. En el Evangelio de Juan capítulo 11 verso 4 dice: oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Oiga lo que dice nuestro Señor Jesucristo a Marta y a María. Le dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice que solamente debían de creer. Solamente deberían de creer para ver la gloria de Dios. Entonces en el verso 23, capítulo 11 de Juan, en el verso 23 dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. En el versículo 4 estaba enfermo Lázaro. Y Jesús pues le fueron a decir la noticia que estaba enfermo, pero él le dijo a Marta que esa enfermedad no era para muerte. Pero en el verso 23 ya lo podemos ver aquí, que Lázaro ya se había muerto. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Cuando le llegaron a decir a nuestro Señor Jesucristo que Lázaro se había muerto.
Entonces viene Jesús, le explica y le dice, tu hermano va a resucitar. Va a resucitar, le dice, resucitará tu hermano. En el verso 24 le dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día de la resurrección. Marta sabía que los muertos van a ser resucitados. Marta sabía, pero lo que Marta no sabía es de que Cristo lo iba a resucitar en ese momento. Marta sabía que iba a ser resucitado, pero en aquel día, porque ella dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces viene Jesús, le dice en el verso 25, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree. Entonces aquí es donde nosotros debemos de analizar esto, de aplicar esto en nuestra vida, de creer a Él, de creer su palabra. Entonces Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, va a vivir. Le dice en el verso 26, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá. Mire, hermanos, es importante. Todo es posible para Dios. Uno de los grandes temas que podemos ver en la Biblia es que no hay nada imposible para Dios. No hay nada. Todo es posible para Dios. Le dicen a Marta, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La pregunta, lo confrontan y le dicen, ¿crees esto? Marta solamente debía creer para ver la gloria de Dios. Solamente debía creer para ver la gloria de Dios. Entonces, ella, no sé si se lo olvidó. Entonces, por eso Jesús le dice en el verso 40, cuando Lázaro lo resucitaron, y viene Jesús, le dice, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces Marta, solamente de creer la palabra, solamente debía de creer la palabra. Entonces, también nos recuerda a nosotros. Y nos dice de la misma manera el Señor, ¿crees esto? No solamente a Marta, también para nosotros esa palabra. ¿Crees esto? Mira, nuestro Señor Jesucristo le explica todo. Y viene el Señor, le dice, ¿crees esto? Tu hermano solamente está durmiendo. Tu hermano va a resucitar. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces solamente debía creer. Creer para ver la gloria de Dios. Entonces de la misma manera
De la misma manera, mis amados hermanos, nos recuerda a nosotros, diciéndonos lo mismo. ¿Crees esto? ¿Crees que yo estoy contigo? ¿No dice el Señor? ¿Crees que yo estoy siempre contigo? ¿Crees mi venida? ¿Crees mi poder? ¿Crees que para mí no hay nada imposible? Esa palabra de creer, ¿crees esto? Esto nos confronta. También va para nosotros. También va para nosotros estas palabras diciéndolo lo mismo. ¿Crees esto? En medio de toda la situación, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, en medio de la escasez, en medio de las situaciones difíciles, yo estoy contigo. ¿Crees esto? Esta enfermedad que estás pasando no es de muerte. ¿Crees esto? Estos problemas que estás pasando en este momento es temporal. ¿Crees esto? Entonces Dios nos dice lo mismo. Entonces dice Juan 11:26, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Dice en el Evangelio de Juan 5:24, en el Evangelio de Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La importancia de creer. Entonces, cuando nosotros creemos, entender y creer hace efecto en nuestra vida. Ahí cuando empieza a obrar Dios en nosotros. Todo es posible para Dios. Solamente de creer. Hay un hombre en la Biblia, bueno, hay bastantes hombres, ¿verdad? Pero hay uno que me llama la atención, que se llama Nicodemo. Usted sabe la historia. Nicodemo era el maestro de Israel. Oiga, era el maestro de Israel. Según lo describe nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan 3:10, le dice respondiendo Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel. Nicodemo era un maestro de Israel. Imagínense, un maestro es el que enseña. Un maestro es el que estudia. Un maestro es el que está al día de sus estudios, de su lectura. Entonces, un maestro, Nicodemo era un maestro. Una de las características de Nicodemo es de que Nicodemo primero oyó la palabra. Primero oyó la palabra, porque él estaba interesado de
lo que es nacer de nuevo. Él está interesado, él buscó a nuestro Señor Jesucristo de noche, el maestro de los maestros, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que Nicodemo primero oyó la palabra. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Seguidamente lo que dice los siguientes versículos, el que no naciera de nuevo, el que no naciera del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le explica lo que es el nacer de nuevo. Lo interesante de este hombre, Nicodemo, es que primero oyó la palabra. Oiga, oyó la palabra viva. Muchos quieren milagros, muchos quieren experimentar el poder de Dios, pero no oyen. Es importante oír la palabra, oír la voz de Dios, oír la palabra. Esta es la palabra de Dios. Entonces viene Nicodemo, primero oyó la palabra. Lo que dice Romanos, así que la fe es por el oír. La fe viene por el oír. Una de las características de Nicodemo es que oyó la palabra. Eso nos enseña que nosotros debemos de oír, de poner atención la palabra. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra, oír, puede suceder grandes cosas en nuestra vida. Es importante oír la palabra. Me gusta esa característica de Nicodemo, es que él oyó la palabra. ¿Cómo viene la fe? ¿Cuál es la causa que la fe viene a nuestra vida? Es por oír la palabra. Cuando nosotros oímos la palabra, al oír es que nos lleva a oír. La palabra abre nuestro entendimiento. La palabra abre nuestro entendimiento. La palabra nos abre los ojos. La palabra. Entonces, cuando nosotros oímos y agregamos fe a la palabra, entonces cumple los propósitos y el poder de Dios en nuestra vida. Ahí experimentamos que no hay nada imposible para Dios. Entonces, al oír la palabra, te abre el entendimiento. Fíjense que lo que dice Apocalipsis 10:8. Oigan lo que dice Apocalipsis 10:8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Oiga, el apóstol Juan dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el libro. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en el pie sobre el mar.
y sobre la tierra. En el verso 9 dice: así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo: sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago, en tu vientre. En el verso 10 dice: entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué se volvió amargo en mi estómago. Entonces podemos ver que está hablando de la palabra. La palabra abre nuestro entendimiento. Entonces, una de las características de Nicodemo es que él oyó la palabra. Debemos de circuncidar nuestros oídos, de oír la palabra, oír la voz de Dios. Otra característica de Nicodemo es de que primero oyó la palabra. Y otra característica de que Nicodemo creyó a las palabras de Jesús, las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo. Creyó. Entonces, no solamente de oír, es importante de creer. Entonces, Nicodemo creyó las palabras de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Nicodemo creyó las palabras, oyó y creyó. Y esto es la palabra que le dijeron a Marta: Marta, ¿crees esto? Y esa palabra va dirigido a nosotros y nos dice: ¿crees esto? Nicodemo creyó, Nicodemo oyó la palabra, creyó la palabra. Entonces Nicodemo entendió lo que es el nuevo nacimiento. Es importante, mis amados hermanos, creer y entender. Creer y entender. Entonces, cuando nosotros caminamos en el río de Dios, cada día debemos de experimentar cosas en nuestra vida. No quedar en el recuerdo. Cada día experimentamos cosas maravillosas. Entonces Nicodemo, una de las características, que él oyó, la segunda característica es que él creyó, y la tercera característica es que Nicodemo entendió el nuevo nacimiento. Entendió. Debemos de entender los propósitos de Dios en nuestra vida. Debemos de entender por qué la lucha, por qué la prueba. Debemos de entender por qué está pasando todo lo que está pasando.
Pero primero hay que oír, hay que creer y por último, entender. Job no había entendido, pero después escribe: ah, si este es el propósito, dice él. ¿Entendió? Nicodemo entendió el nuevo nacimiento. Fíjese que Juan 19:38, ya vamos en Juan 19:38, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 39 dice: y también Nicodemo. Ya Nicodemo ya andaba con uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque entendió. Dios quiere que entendamos. Marta no había entendido. Marta no había entendido por qué. Ella dijo: es que ya murió mi hermano. 4 días ya hiede. Veniste demasiado tarde. Si hubiera venido cuando estaba enfermo, no se hubiera muerto, pero veniste y es difícil, ya es 4 días bajo tierra. Ay, Marta, ¿acaso no te he dicho, si crees verás la gloria de Dios? Yo creo que anhelamos ver la gloria de Dios. Todo lo que está sucediendo es para que vemos la gloria de Dios. Aquí es donde se mira a los verdaderos cristianos. Aquí es donde se puede medir, se puede probar nuestra fe, qué tanto es nuestra confianza hacia Dios. Pablo, ¿sabe qué dijo Pablo en una oportunidad? Él dijo: todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:3, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo. Lo podemos seguir adelante, podemos salir en medio de esta situación, los podemos. No con nuestras fuerzas, no con nuestra lucha, con la ayuda de Dios. Podemos salir adelante. Tú puedes salir adelante con tu familia, tú puedes salir adelante, tú puedes vencer el temor, tú puedes vencer todo lo que está sucediendo. Es una lucha, es una batalla, es una guerra espiritual. No te desanimes, no te desalientes. Dios permite todo esto para que Él sea glorificado en nuestra vida, para que Él sea glorificado en nuestra casa, en nuestro hogar. Hay que creer en la palabra de Dios. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. No solo un día, todos los días de nuestra vida. Mire Jeremías 32:17. Oiga lo que dice Jeremías 32:17. La Biblia de las Américas dice: ah, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada
oiga lo que dice Jeremías, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Entonces, esa palabra que le dijeron a Marta, ¿crees esto? Y esa palabra dirigido a ti, ¿crees esta palabra? Nada es imposible para Dios. Entonces, si lo creemos, todo es posible. Un canto que cantábamos santos, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe, fe, mueve la mano de Dios. Es la fe, es tu fe la que mueve la mano de Dios. Es tu fe el que mueve el corazón de Dios. Es tu fe, es el que mueve el favor de Dios. Es tu fe. Esa semilla de mostaza, si tu fe, dice, como un granito de mostaza, esa mostaza, oiga esto, este granito de mostaza, ese granito chiquito, chiquitío, si lo dejas morir en tierra, va a florecer, va a crecer. Yo creo que Dios está permitiendo esto, que nuestra fe empieza a brotar en medio de todas estas situaciones. No hay nada imposible para Dios. Jeremías 32:27. He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Oiga, el Dios de toda carne, el Dios de todo ser humano. Y dice, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible para Él. Describe usted si hay algo imposible para Dios. No hay nada imposible. Absolutamente no hay. Cuando lo creemos esta palabra, mis amados hermanos, la palabra de Dios, experimentamos milagros, poder de Dios en nuestra vida. Le dicen a Moisés, estando él en la orilla del mar, Dios le dice, levante la vara, porque él estaba asustado, él estaba atemorizado. Venían enemigos a matar. Y sin lugar a duda él estaba atemorizado. Pero el Señor le dice, levanta la vara. Me pregunto qué hubiera pasado si él no hubiera levantado la vara. Él hubiera dicho, Señor, pero esta vara, ¿qué puede ser esta vara? Este palo que llevo en mi mano, ¿qué puede ser? Pero solo levante la vara. Entonces él obedientemente levantó la vara. Y ahí sucedió milagro. Muchas veces, hermanos, que en nosotros no escuchamos la voz de Dios. Nicodemo escuchó
oyó la voz, oyó la palabra. Es importante que tú escuches, que tú oyes la palabra y póngale fe a la palabra. Y Dios nos está hablando en esta hora. Dios te está hablando. Es la palabra de Dios. Pero a veces los afanes descuidemos la palabra. Los quehaceres, los muchos quehaceres. Se le pasó a Marta. Marta se estaba ahí, los quehaceres. Ella estaba ocupada de muchas cosas. Que estaba haciendo esto, estaba haciendo el otro, estaba haciendo aquello, estaba haciendo el otro. Y estaba enojada. Y le reclama a nuestro Señor Jesucristo y le dice: Señor, dígale a mi hermana que me ayude. ¿Y qué le dijeron? Marta, Marta, afanada estás. Pero la otra había escogido la buena parte. Muchas veces descuidamos la buena parte de nuestra vida, de nuestro tiempo. La buena parte de nuestro tiempo lo malgastamos en otras cosas. Lo malgastamos, lo invertimos nuestros tiempos en algo que no edifica, en algo que lleva el viento ese tiempo. Y debemos de aprovechar el tiempo. Y en este momento que usted está atento, escuchando la palabra, estás aprovechando el tiempo. Y aplíquele fe a la palabra. Y experimentes el poder de Dios en tu vida, en tu familia. Y tú vas a testificar y cantás. No hay nada imposible para Dios. El enemigo está trabajando. Está trabajando porque nos está quitando el tiempo. Y no oír la palabra de Dios. Entonces hay que oír y creer. Entonces viene el poder de Dios en nuestra vida. Así que te dejo esta palabra en tu corazón, te dejo esta palabra que lo medites. Disfrute esa palabra. Toma ahí en tu silla, en tu mesita, escuche la palabra y anótelo. Anótelo. Esta palabra es para mí. Esta palabra lo recibo. Investígalo. Dios nunca nos ha dejado sin palabra. Dios nos habla y nos sigue hablando. Nos está hablando en este momento. Creo que el enemigo se aprovecha cuando nosotros descuidamos o descuidemos la palabra. Dios no me oye. No, Dios no es que Dios no nos oye. Nosotros somos los que no oímos. Nosotros somos los que no oímos la palabra. Pero Dios siempre nos habla. Así que vamos a culminar, vamos a cantar al Señor. Mire, Dios permitió todo esto, estos encierros, de veras, estos encierros
Dios quiere que escuchemos su voz. Te dice: yo estoy contigo. Te dice: no temas, no temas. Estoy a tu lado. La voz de Dios es importante escuchar. Dios te ama. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Meditemos brevemente en la vida de Daniel y los 3 amigos. Daniel nunca descuidaba el tiempo. Él aprovechaba el tiempo. Orando al Señor, orando al Señor, orando al Señor, escuchando su voz. Estando en esclavitud, estando en Babilonia. Pero él se puso a llorar y empieza a llorar: Señor, ¿por qué estoy aquí? Señor, mejor no me hubiera nacido. No. Ellos estaban en cautiverio. Y él adorando al Señor. Y en cautiverio, en ese lugar, en Babilonia, experimentaron el poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que meditemos esto en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con Él. Déjame orar por tu vida. Pero antes quisiera que cantemos al Señor, cantemos así donde estás. Cierra tus ojitos. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apaga, y yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, y eres quien me da la fuerza, y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se apagara, con todo yo diré. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, creo que Señor, tú me levantarás. creemos en ti, Señor. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, 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 Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús vengo orando por tus hijos,
a mis hermanos que están conectados, mis hermanos que nos están viendo en esta hora, tu mano poderosa sobre sus vidas, tu mano de sanidad, tu mano poderosa, Señor. Que esta palabra, Señor, se le agregue a fe. Esa palabra que restaura, esta palabra que liberta. Es tu palabra, papito lindo. Que esa palabra llega desde lo más profundo de cada corazón. Sean restauradas las familias, las vidas, sea restaurada tu obra, Señor. Por favor, Padre, un milagro en la vida de tus hijos. Sean cubiertos con tu sangre preciosa. Que ninguna enfermedad, que ninguna plaga toca la morada de tus hijos. En el nombre de Jesús creemos esa palabra, que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a aprovechar el tiempo. Te suplicamos, Padre, ayúdanos a vencer todos aquellos que se han levantado en contra de nuestro crecimiento, en contra de nuestro anhelo a tu palabra, a tu presencia. Por favor, te suplicamos, Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos en sus hogares, en su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos, bendiciones. Gracias por su atención, gracias por estar con nosotros. No nos vamos a cansar de predicar la palabra. Vamos a seguir predicando la palabra. Vamos a seguir predicando hoy, mañana, pasado. Vamos a seguir predicando la palabra. Así que hasta que Él venga o hasta que Él los llame. Así que bendiciones, mis hermanos. Un abrazo. Dios los bendiga y hasta pronto. Amén. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran... Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, ¿cómo han estado? Nos dirigimos, mi esposa y yo, para saludar a nuestro hermano Carlitos y a su congregación, a su respetable esposa, a su amado hijo. Dios les bendiga, familia hermosa en el Señor. Y también nos dirigimos a la iglesia de Cristo que ustedes pastorean para la familia, ¿verdad? Ustedes, así me recuerdo que se llama, está en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Dios les bendiga de una manera bien especial. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y quisiera en esta oportunidad saludarles en el nombre santo del Señor, esperando que estén viviendo esta situación de la manera más acercada a Dios. Yo creo que lo que nos está tocando vivir es algo trascendental también a nosotros, los cristianos de este tiempo. Nos dio el Señor esta gran oportunidad. Pero me dirijo específicamente a la iglesia que mi hermano Carlitos, consiervo y amigo, está teniendo el privilegio y su amada esposa de pastorear. Es un honor para nosotros dirigirnos hasta ustedes, ya que tuvimos también el honor de estar allá hace algún tiempo. Tal vez nos recordarán. Olguita, recuerda ese viaje tan bonito que hicimos a Santa Lucía. Amén. ¿Quieres saludar a los hermanos, verdad, mamá? Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos recordamos que ya estuvimos con ustedes una noche. No sé si fue el año pasado, pero el Señor nos tuvo en sus iglesias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, esperando en el Señor que nos mantengamos firmes con la armadura que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, hermanos, creyendo y confiando, hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día más se acerca, y tenemos que estar alegres y confiados en el Señor, que tenemos que estar bien tomados de la mano de Dios, creyendo y confiando que nuestro Dios viene por nosotros, viene por su iglesia, pero la iglesia es usted y yo.
por los que el Señor viene un día. Tenemos que estar preparados, hermanos, y hoy más que nunca. No es para que usted y yo nos acomodemos en nuestras casas, sino que tenemos que buscar, anhelar ansiosamente la presencia de nuestro Dios y estar preparados, alertas cuando la trompeta suene. Nosotros podamos ser levantados, amados hermanos. No es para que nos acomodemos pues en nuestra casa, sino que oremos y clamémosle al Señor para poder estar despiertos, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Amén. mija. Pues vea, yo le quisiera leer un versículo de la Biblia, o algún par de versículos. La Biblia enseña en la carta del apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses, ahí en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aleluya. Y bien, Iglesia Santa del Señor, pues ese nombre glorioso que el Señor inspiró a sus pastores, que sea el rema, para que en este tiempo ustedes como familia estén graníticamente unidos. Porque si algo Dios ha tenido el cuidado siempre es de la familia. Y Dios ha tenido el cuidado también a través de nuestro apóstol de que las familias sean resguardadas espiritualmente. Así es que yo les dejo en sus corazones y reafirmo las palabras que mi esposa les expresara a cada uno de ustedes, hermanos de Iglesia para la familia, que Dios nuestro Padre los guarde, que los bendiga, que los mantenga en el mismo pensar, en el mismo sentir y en el mismo espíritu, y que en nada estén afanosos. La venida del Señor se acerca, y en cuanto más veamos problemas adversos a nuestro alrededor, erguíos, porque vuestra redención se acerca. De verdad, que Dios nuestro Padre bendiga sus familias, que Dios nuestro Padre guarde la vida de sus pastores, en el nombre bendito de Jesús. Hermano Carlitos y congregación, es un honor para mi esposa y para mí poder saludarles y bendecirles. Hey.